buenas noches, muchas gracias. Agradezco la invitación para venir a hablar aquí con ustedes. La ponencia que ustedes escucharán a continuación no tiene un corte arqueológico. Yo soy historiadora y soy epigrafista. Entonces, los ejemplos que yo mencione de arqueología serán simplemente para contextualizar los monumentos que estamos trabajando. Ceibal, como todos sabemos, se encuentra en el margen izquierdo del Río de la Pasión. Ceibal es una de las ciudades que se conoce de manera más particular debido a una serie de esculturas y monumentos del periodo clásico terminal que presentan una serie de elementos atípicos dentro del corpus de monumentos maya clásicos. Es famosa sobre todo por esta estela, por la estela 1, desde los años 50 con Tatiana Proskuriakov, con los trabajos de Eric Thompson. Las estelas de Ceibal fueron vistas como un periodo de decadencia y que mostraban la infiltración de invasores de gente no maya o mayas mexicanizados a la zona maya, que terminaron con los reinos maya clásicos. Por eso conocemos las estelas de Ceibal. Y es interesante comentar que Ceibal ha sido objeto de importantes proyectos arqueológicos desde 1960, con las investigaciones de la Universidad de Harvard realizadas bajo la dirección de Gordon Willey. Se empezó a trabajar Ceibal desde la cerámica, la arquitectura, la antropología física, etcétera. Establecieron secuencias cerámicas, etcétera, de manera muy precisa, tanto en Ceibal como en altar de sacrificios. Estas son algunas fotos panorámicas del templo 3, por ejemplo, que tenemos aquí, el templo A3 de Ceibal. Estas son todavía fotografías que tomó la expedición, el trabajo arqueológico de la Universidad de Harvard, y actualmente está trabajando el doctor Takeshi Nomata con Daniela Triadán y Otto Román en Ceibal desde el 2006, en el proyecto Ceibal Peteshbatún, también otro gran proyecto arqueológico después de varias décadas de haber estado sin exploración detallada y precisa Ceibal. Las excavaciones no han recuperado ya nuevos monumentos ni fragmentos que los epigrafistas podamos trabajar. Sin embargo, el corpus que nosotros tenemos de Ceibal es bastante importante. El corpus de Ceibal es uno de los más amplios que tenemos en la zona del Río de la Pasión, que junto con altar de sacrificios, Dos Pilas y Machaquilá es uno de los más grandes. Cuando los epigrafistas se adentran a los textos jeroglíficos de una ciudad en particular, partimos con 4 preguntas iniciales. Y en este caso, en esta ponencia, también tenemos que hacernos estas preguntas. La primera de ellas es: ¿qué información encontramos en los textos jeroglíficos de Ceibal? ¿Qué nos dicen las estelas de Ceibal? Después que hayamos nosotros trabajado eso, tenemos que preguntarnos si la lectura de sus inscripciones nos permite reconstruir la historia dinástica de la ciudad. Los registros jeroglíficos cuentan sobre todo las historias dinásticas, relaciones de gobernantes entre ciudades, etcétera, y hay que preguntarnos también si estos textos de Ceibal nos permiten hacer una cronología dinástica. También pasamos un poco a la historia más que a la epigrafía, que es el dato y la interpretación de manera inmediata, y nos preguntamos qué lugar ocupó Ceibal dentro de la composición geopolítica de la región durante el Clásico tardío. ¿Qué tipo de ciudad era Ceibal? ¿Cómo se enfrentó a las ciudades del Peteshbatún, etcétera? Todo eso nos lo pueden decir los textos, también es una pregunta. Y la última es: ¿por qué fueron creadas las esculturas y a qué necesidades sociopolíticas respondieron? Las ciudades mayas, en general, tienen variantes en el contenido de sus textos, pero sí hay una línea común de hilación dinástica que nosotros tenemos que seguir. Entonces, con esas 4 preguntas, nosotros vamos a empezar a hablar de Ceibal. No vamos a hablar de Ceibal
en el periodo clásico terminal. En esta ponencia no nos interesa el Bactún 10, ni el 889, ni si había infiltración o no extranjera a la zona del Río de la Pasión. Lo que nos interesa es hablar de algo que no se ha hecho, y es hablar de los mayas, de los señores de Ceibal durante el clásico tardío, de 600 a 800 después de Cristo. Y vamos a ver todos los datos que podemos encontrar. Los inicios de Ceibal, desde las excavaciones del proyecto Harvard en 1960, se estableció que desde el periodo preclásico medio, Ceibal ya contaba con un asentamiento humano importante. Sin embargo, en esos primeros asentamientos no había todavía edificios construidos con material no perecedero, así que eran chozas, etcétera. Después, algunos siglos después, ya se empiezan a construir grandes plataformas y conjuntos más definidos. Esta es una visión del mapa de Ceibal con los tres conjuntos, conjunto A, C y D, que forman la ciudad de Ceibal. Dentro de estas excavaciones en Harvard y también las excavaciones de Takeshi Nomata, que hemos tenido oportunidad de escucharlo tanto en México como en Guatemala, aquí, él ha confirmado de manera más precisa los datos de la Universidad de Harvard y ha añadido datos interesantes. Harvard dijo en sus informes arqueológicos, sobre todo Ledyard Smith, que Ceibal fue abandonado entre los siglos IV y V después de Cristo. Las razones se desconocen y Ledyard Smith se atreve, junto con Gordon Willey, a decir que hubo un abandono total de la ciudad. Takeshi Nomata, que ha estado trabajando sobre todo el conjunto A, ha visto en algunos edificios que no nada más hubo destrucción, un abandono, sino que hubo una destrucción, incluso incendios en algunas estructuras. Esto es interesante porque en el siglo IV, V, las ciudades mayas, V y VI sobre todo, empiezan a tener un yato en sus inscripciones, ¿no? Sobre todo con la ciudad de Tikal, etcétera, y muchas ciudades con las que Ceibal era contemporánea, sobre todo en Chiapas, como Mirador y La Libertad, también tienen un colapso que no logran afrontar y sobrellevar, como Ceibal, que después de este aparente colapso total de la ciudad puede después tener una población importante y construir conjuntos y demás, ¿no? Estas ciudades con las que compartía Ceibal no lograron pasar del clásico temprano al clásico tardío, ¿no? Dentro de las inscripciones de los textos jeroglíficos de los mayas antiguos es muy común encontrar referencias a gobernantes legendarios, míticos o históricos que se remontan en el pasado, que pueden ser hasta de épocas de eras anteriores a la era actual, y Ceibal no es la excepción. En el edificio A14, en la plaza central, que es tenemos este monumento que ha sido llamado escalera jeroglífica o los tableros de Ceibal, llamados escalera jeroglífica por la posición, pero que debido al contenido del texto prefiero siempre llamarlos paneles o tableros, porque las escaleras jeroglíficas siempre nos hablan de guerra, y no es el caso de esta inscripción, pero también se le llama escalera jeroglífica. Este es el panel 7 de un largo texto del clásico tardío de 741, y nos importa solamente en este momento este texto, que es, la fecha está aquí, ustedes la tienen de este lado, en rueda de calendario viene de un número de distancia, y nos habla del 818, del Bactún 8, que es el 415 después de Cristo. El texto está erosionado, nosotros tendríamos el nombre de un personaje en esta posición, no podemos leerlo con claridad, pero sí tenemos algo muy importante aquí señalado, y es el glifo emblema de Ceibal. Ahí dice Cujul Ceibal Ajau. El personaje mencionado hizo algún tipo de evento, no sabemos, pero ya es un sagrado señor de Ceibal. Ya hay un gobernante en este periodo, en 415 después de Cristo, y ahí Takeshi Nomata también cierra este periodo de gran apogeo de Ceibal antes del periodo clásico tardío con este gobernante, ¿no? Y es importante ver que desde el 415 están teniendo ya una dinastía muy clara, muy establecida. Después tenemos que saltar, por supuesto, al clásico tardío, después de este abandono de Ceibal, y tenemos que buscar entre lo poco que encontraron los arqueólogos de Harvard de textos jeroglíficos.
los entierros que excavaron en 1960, en el 64, 65, sobre todo en el grupo D, nos han dado algunos textos importantes con signos jeroglíficos, aunque ya no están completos y no sabemos cómo reconstruirlo. Por ejemplo, aquí tenemos una parte de una serie primaria estándar o fórmula dedicatoria, como prefieren llamarla ahora los epigrafistas, que nos habla que Ceibal era un señorío que contaba con cerámica, monumentos, etcétera, ya jeroglíficos. Eso es muy importante por lo que veremos más adelante. Aquí también tenemos, se alcanza a ver aquí un personaje, el brazo, que está como sosteniendo una lanza o algo, no sabemos, está muy erosionado, y también un breve texto, ¿no? Aquí tenemos también lo mismo. Entonces había escritura dentro del señorío de Ceibal. El entierro 29, encontrado también por los arqueólogos de Harvard en los 60, en el conjunto A del grupo D, nos da dos datos muy importantes, dos vasijas muy importantes. En el entierro 29, que está aquí, se encontró esta vasija, que es interesante por dos razones. Aquí tenemos una serie de personajes, tenemos tres, de este lado tenemos un cuarto y un quinto sentado de manera frontal en una posición claramente superior a los personajes que están frente a él. Estos, a partir de los estudios iconográficos de arte de vasijas, sabemos que son visitantes a la corte de este personaje, al señorío de este rey, no sabemos quién sea, y esta es parte de su comitiva, de la comitiva personal del personaje. Por desgracia, tenemos una serie de textos que seguramente identificaban a los personajes, pero ya sea por el dibujo o porque son pseudoglifos, no se pueden leer. Sin embargo, que sean pseudoglifos también nos marca una cuestión muy importante. Los pseudoglifos tienen una función muy específica, aunque la gente no supiera leer. No sabemos realmente cuál es la cuestión de que cuánta gente sabía leer, cuánta no, etcétera. El hecho de otorgar una vasija con pseudoglifos quiere decir que se está dando un objeto que pretende tener un texto jeroglífico y las personas que lo reciben no lo pueden leer, pero está implícita la importancia que tiene la escritura, ¿no? Repito, no sé si es por el dibujo, no pude encontrar una fotografía mejor, pero no se pueden leer. Tenemos otra vasija del grupo C, que sí se puede leer. Tenemos aquí solamente, de manera, no tenemos otro texto diferente, la serie primaria estándar o la fórmula dedicatoria, que empezaría a leerse en este lado, en este texto, y solamente dice que aquí, esto es un verbo de dedicación que aún no tiene lectura. Bueno, aquí no sé, se presenta o se consagra quizás la superficie pintada de tal persona, ¿no? Estos glifos están erosionados o no cuentan con lectura, pero podemos sugerir que es el nombre del artista, o quizás es el soporte donde estaban pintados, ¿no? Que dice que se presenta la superficie pintada de un vaso, ¿no? Este es un vaso. También esto es importante, tenemos textos importantes en esta fecha. Después, trabajando, cuando estaba haciendo la tesis de maestría, esta estela, la estela 16, está al lado de la estela 15. Es uno de los monumentos más fragmentados y destruidos de Ceibal. Sin embargo, presenta dos características muy importantes que me hacen colocarla en un periodo más temprano a lo que han ocupado los epigrafistas, la han colocado, y es que es la única estela de Ceibal que está labrada por los dos lados, frente y espalda. Y también porque el personaje, lo que alcanzamos a ver del personaje, que es un tocado, una garza sosteniendo un pez en el pico, y claramente el personaje está de perfil, no de frente con el rostro volteado, sino de perfil. Es un marcador es una postura temprana de las inscripciones, no es tan tardía. Entonces esta podríamos fecharla entre 600 y 700 después de Cristo, aunque no tengamos texto ni un contexto arqueológico detallado, pues se encontró destruida, fragmentada al lado de este edificio, pero puede ser también temprana.
Después, en la primera mitad del siglo VII después de Cristo, ocurre un evento muy importante en la región del Río de la Pasión, y en específico la región del Petexbatún, y es el establecimiento de la ciudad de Dos Pilas. Aún no se sabe con precisión las fechas del establecimiento de Dos Pilas, pero la segunda mitad del siglo VII es una lucha entre el primer gobernante de Dos Pilas, Bajla Chancawil, contra el gobernante de Tikal, Nunujolchak, que termina con la derrota del gobernante de Tikal y el establecimiento de Dos Pilas como una de las ciudades más importantes de la región del Río de la Pasión. Dos Pilas se erigió en la región Petexbatún no como una entidad dominante, me parece a mí, sino como un señorío que tiene gran complejidad sociopolítica religiosa y que en compañía de los otros señoríos ya muy establecidos en el Petexbatún, como Arroyo de Piedra, Tamarindito y Yaguateca, logra erigirse como la entidad dominante del Río de la Pasión. Entonces Dos Pilas empieza a ser un eje de estructura ritual muy importante. Dos Pilas, aparte de que tiene 3 cuevas debajo de su ciudad y otros elementos religiosos de primer orden, tiene también, digamos, la facultad política o el poder político para dirigir los ritos que se están haciendo en la zona del Río de la Pasión. Esta es la estela 15 de Dos Pilas y es un texto extraordinario por varias razones, pero sobre todo porque nos está señalando de qué manera se hacían rituales entre una ciudad y otra. Por ejemplo, se colocan estelas a los dioses G1 y Cahuil. En la ciudad de Aguateca, en Dos Pilas se hace una danza, en Ceibal se presentan algunas efigies, quizá incensarios a los dioses, etc. Es un circuito de ritos muy interesante. También la cercanía que había entre las ciudades del Río de la Pasión, del Petexbatún, permitía este tipo de movilidad. Nosotros no tenemos evidencia glífica, jeroglífica de este tipo de ritos en otras ciudades. Por ejemplo, en Palenque, en Calakmul, no tenemos esta evidencia, ¿no? Este texto es importante por todas las implicaciones geopolíticas y religiosas que nos está dando. Ahorita nos interesa porque está mencionado Ceibal. Ceibal es, para este tiempo, para el 721, que es cuando se erige la estela 15 de Dos Pilas, el señorío más antiguo y más grande de la región del Río de la Pasión. En esta parte que está señalada, el texto aún es complicado, sobre todo en esta parte, dice que fueron adornados. No se sabe si algunas figuras, efigies, incensarios, me parece que no, de los dioses G1 y Cahuil, dioses muy importantes en Ceibal, que tenemos evidencia de rituales muy específicos de Ceibal, incluso en épocas muy tardías en Ceibal. Entonces, se adornan ciertas esculturas de estos dioses, de este par de dioses, G1 y Cahuil, y dice que esto ocurre en el centro de la ciudad de Dos Pilas, que puede ser el conjunto A. Entonces, Dos Pilas, junto con Aguateca y junto con Ceibal, están siendo como los líderes religiosos de este culto a las deidades patronas, quizá de los 3 sitios. Ceibal es parte fundamental de esto. No sabemos si en una relación amistosa o de igualdad política, no lo sabemos, simplemente Ceibal es importante dentro de la composición política de Dos Pilas. Sin embargo, cuando muere el gobernante 2 de Dos Pilas, Cahuil Itzamnaj, se entroniza el gobernante 3, le llamamos gobernante 3 porque su nombre aún no ha podido ser descifrado. La composición política dinástica de Dos Pilas cambia de manera fundamental. El reino expansionista guerrero que nosotros conocemos de Dos Pilas empieza de manera más marcada con este gobernante, el gobernante 3. Y lo primero que hace, entre otras cosas, es atacar a Ceibal en 735 después de Cristo. Tenemos la estela 2 de Aguateca y la estela 2 de Dos Pilas que narran los mismos eventos. Son esta especie de lo que se ha llamado monumentos gemelos en esta ciudad aliada, no sabemos de qué manera Dos Pilas, aliada fundamental y hasta el final Aguateca, y nos cuentan lo mismo. Dicen que en 735 hubo este evento de guerra estrella, que es guerra sobre Ceibal. Aquí está el glifo de Ceibal, ¿no? Dice que una noche después, esto es muy interesante, en esta fecha
tenemos este evento que desde hace algunos años ha sido bastante trabajado por algunos epigrafistas, Chak Utzibali. Chak es el verbo cortar, o lo han traducido como achar, y se utiliza en verbos de guerra, de destrucción. No todas las ciudades mayas comentan en sus textos que hubo un Chak o Chacaj, a excepción de algunas ciudades, por ejemplo Palenque, que sí narra, el gobernante Pacal sí narra que en tiempos antiguos la ciudad de Palenque fue achada, fue no destruida, no sabemos de qué manera, ¿no? Esto de cortar también se usa en verbos de decapitación, para decapitar personas o cocodrilos, etcétera. Pero aquí tenemos lo importante, fue cortada, aquí tenemos el Pat y el dios Cahuil, fue cortada la espalda pintada de Cahuil. Linda Shili, Paul Matthews y otros comentaron ya en los 90s que este texto hacía referencia a la destrucción de los monumentos de Ceibal. Es una propuesta que se mantuvo, no ha sido comprobada de manera fehaciente, ¿no? Pero a partir de otras evidencias que tenemos de otras ciudades, sabemos que Dos Pilas sí o reutilizaba monumentos o pudo haberlos destruido. Entonces lo más probable es que Dos Pilas haya destruido los monumentos de Ceibal, porque ya estuvimos viendo varios ejemplos donde sí existen textos jeroglíficos en Ceibal. Existía una tradición de escritura antes del 735. Entonces pudo haber sido destruido. Aquí tenemos a Yichak Balam, colocado bueno, aquí falta la parte de abajo de la estela 2, colocado a los pies del gobernante, una representación habitual de los cautivos, pero aquí le dejaron, por ejemplo, su orejera y su tocado, ¿no? De que es un gobernante, no es una persona cualquiera capturada, ¿no? A diferencia de otros personajes capturados del terrible final que tenía la mayoría de los cautivos mayas, Yichak Balam no fue inmolado. Por ejemplo, tenemos evidencia, el gobernante de Kiriwak, Actiliu Chanyopat, captura, no sabemos de qué manera, al gobernante 18 Conejo o Huachaclajunu Bajcahuil de Copán y lo decapita. En varios textos comenta que le cortó la cabeza e hizo un rito ahí importante. El gobernante de Ceibal no fue inmolado, no terminó de esta manera. Algunos epigrafistas han comentado que a veces quizás la relación entre el cautivo y el captor era más personal que política. Eso es muy interesante también. Yichak Balam reaparece, sabemos que no murió porque reaparece en los textos de los tableros de Ceibal en 741, cuando muere el gobernante 3 de Dos Pilas. Entonces David Stuart ha comentado que quizás a la muerte del gobernante 3 de Dos Pilas, el captor del gobernante de Ceibal, él pudo haber sido libre, ¿no? Pudo regresar a Ceibal, perdón. Es interesante. Sin embargo, esta liberación de Yichak Balam no fue gratuita. Dos Pilas subordinó políticamente a Ceibal. Antes que parece un reino, un señorío independiente, que crecía, etcétera, tenía sus propios gobernantes, etcétera, deja de ser independiente y vive sometido a la voluntad política de Dos Pilas, aunque con cierta igualdad. No tiene esta relación antagónica que mantiene con señoríos como Tamarindito o Arroyo de Piedra, sino mantiene la relación que tiene con la Huateca. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es la plaza central de Ceibal. Aquí están colocados los tableros, pero nos interesa ahora ubicarnos en esta estructura, la estructura A10, una de las más altas de este conjunto. Aquí fueron colocados 3 monumentos, el panel o estelas, como les han llamado, 5, 6 y 7, estaban colocados en la parte inferior y en la superior de la escalinata de acceso al edificio. Tenemos esta estela 5 de Ceibal, que por mucho tiempo se pensó que representaba a un gobernante de Dos Pilas de Ceibal tardío, que era Botajau.
Este personaje y Botahau está en la estela 7, en el mismo edificio, mirándose, digámoslo así, viendo hacia el mismo lado. Y un análisis un poco más detallado me lleva a sugerir que este gobernante es el gobernante de Dos Pilas, este personaje, por varias razones. Una, cuando se entroniza el gobernante 4, de Dos Pilas, Cahuilchanquinich, hace también monumentos gemelos como el anterior gobernante en Aguateca. Él celebra su fecha de entronización, de acceso al trono en Aguateca, algunos días después de la muerte de su antecesor, y tiene algunos títulos interesantes. Por ejemplo, entre los mayas del clásico ostentaban una serie de títulos muy importantes, a veces muy largos, pero tenemos dos claves importantes que nos dice que él era el señor, el de los 2 cautivos, el que había capturado 2 personas, tenía 2 cautivos. Y también la fecha nos dice que ocurrió en una fecha de final de mitad de periodo, y aquí tenemos que fue en su 5º tun. Entonces, podemos reconstruir la fecha como 3 Ajau 3 Mol, 9-15-10-00. El rito de aspersión de incienso de Cahuilchanquinich, que también hace en Aguateca. También está haciendo a la manera del gobernante anterior de Dos Pilas, donde menciona la captura de Yichak Balam, tanto en la misma Dos Pilas como en Aguateca. El gobernante 4 de Dos Pilas lo que hace es representarse en monumentos más o menos gemelos, y son diferentes artistas, en Aguateca y en Ceibal. Ceibal ya empieza también a ser un lugar donde pueda representarse. No lo había sido antes, ¿no? Como lo es Aguateca en ese momento. La información que nosotros encontramos en el panel 5, en general en los tableros, en los paneles de la estructura A14, es muy interesante. No nos hablan de guerra, no nos cuentan cómo el gobernante de Dos Pilas capturó al gobernante de Ceibal, sino una serie de ritos muy parecidos a los que vimos ahorita en la estela 15 de Dos Pilas, donde el gobernante de Dos Pilas hace un rito de aspersión de incienso en la ciudad de Aguateca, después en Ceibal hace otro rito, en Dos Pilas, etcétera, ese mismo circuito de ritos. Pero también el gobernante de Ceibal, que es el mismo que habían capturado, Yichak Balam, realiza varios ritos, pero siempre bajo la mirada vigilante del gobernante de Dos Pilas. Todo lo que hace el gobernante de Ceibal es visto, supervisado quizás por el gobernante de Dos Pilas. Aquí tenemos el nombre del gobernante de Dos Pilas, ¿no? Lo interesante es que en esta fecha, en 747, en 6 Cabán, 10 Canquín, hay un rito de Ochcat, que es entrada de fuego. Es un rito muy común dentro de los entierros y las tumbas de dignatarios fallecidos. Y aquí dice que entra el fuego en la tumba de un personaje llamado Canmo Balam. Y este Canmo Balam es un sagrado señor de Ceibal. No sabemos cuándo murió este gobernante, ni cuándo nació, ni cuántos hijos tuvo, ni nada. No sabemos nada de él más que por esta referencia aislada, pero podemos pensar, yo puedo pensar que es un candidato para el gobernante que realiza los ritos con Dos Pilas y Aguateca en 721, que vimos hace rato. Pero no sabemos, es solamente una propuesta muy, muy tentativa. Eso es importante. Dos Ceibal está haciendo ritos propios de los señoríos que tienen una larga tradición dinástica, etcétera, de entrar a la tumba de un importante personaje fallecido y que era un anterior gobernante de Ceibal. También tenemos otro dato importante. También los gobernantes mayas designaban herederos al trono. Entre los varios hijos que pudieron haber tenido, uno era el elegido, uno era destinado, Chocajau, noble señor, y que iba a ser el que iba a heredar el trono. En algunas ocasiones no se menciona el nombre de ese personaje porque podía morir. La mortandad infantil en el clásico era bastante elevada. Entonces, después de cierta fecha, quizás entre los 7 y los 10 años, tenía la seguridad de que quizá no moría, entonces podía ser designado heredero, pero si no, el nombre no se menciona, simplemente se dice que hay un Chocajau.
un heredero, un joven noble. En este caso sí tenemos el nombre del personaje. Este sigue del panel anterior, que es el panel 6, y dice que algo sucedió en la entrada de fuego a la tumba de Calmo Balam. Ocurrió porque lo ordenó el gobernante de Ceibal, Yitzhak Balam. Pero esto ocurrió en compañía de un personaje importante, de un Chok Ahau de Ceibal, un noble, un heredero al trono de Ceibal. Y se llama, al parecer, algo así como Balam Hanav. Es un texto bastante raro. Tenemos aquí el Hanav, algo aquí, Bajlam. No se sabe con certeza cómo leer ese glifo. Y por supuesto, aquí está el gobernante de Dos Pilas, Kawil Chankinich, mirando todo lo que pasa, ¿no? Dentro de del corpus muy extenso de textos jeroglíficos de vasijas, de recipientes cerámicos, tenemos dos menciones muy importantes a Ceibal. La primera de ellas la tenemos en esta vasija denominada altar, que se ha fechado para el 755 después de Cristo. Ahí está mencionado un hajish, el guay del gobernante, de un señor de Ceibal, ¿no? El jaguar sobrenatural de agua es el guay del dios, del gobernante de Ceibal, ¿no? Esto es muy importante. También Ceibal está entrando en estos ámbitos. No sabemos en qué sentido, qué función tenían estas vasijas, etcétera, pero Ceibal es importante en esta conformación. No ha sido olvidado en 755. También en esta vasija, la vasija que es 771, tenemos igual en este texto tenemos mencionado el Hajish Uguay Ceibal Ahau, ¿no? Otra vez el jaguar sobrenatural es el guay del señor de Ceibal. Esta vasija no tiene contexto arqueológico, lamentablemente, pero por el estilo y por otros aspectos se ha fechado para el siglo VIII. Podemos pensar que es contemporánea a la vasija altar que vimos antes. Podemos pensar que este personaje es el mismo, pero algunos epigrafistas han propuesto que esto del guay, que ahora la coesencia o algo extraño que no se han puesto muy de acuerdo, puede ser de linajes o de ciudades, pero también puede ser la misma persona. También puede ser el mismo gobernante de Ceibal, que puede ser o Yitzhak Bajlam, que ya hemos visto, o Suchok Ahau. Puede ser Hanaf Bajlam, no sabemos, ¿no? Tenemos dos candidatos para estas vasijas. Y ahí está, todavía está Ceibal en 755. En 761 ocurre un evento bastante importante, que es la derrota del gobernante Kawil Chankinich a manos del gobernante de Tamarindito. La escalera jeroglífica de Tamarindito nos narra que en 761 Kawil Chankinich se escapó. No sabemos si este ataque, esta derrota militar que sufre a manos del gobernante de Tamarindito condujo a su muerte. Es lo más probable. Después ya no tenemos noticias de este gobernante de Dos Pilas. Y es importante este evento mencionarlo porque la zona del río del Peteshbatún empieza a tener una serie de guerras endémicas que terminan con el colapso de la región. Han propuesto varios también arqueólogos, epigrafistas, que hubo un vacío de poder al momento de caerse la dinastía Mutul. La región, al no tener ya ocupado el trono, digamos, todos quieren ocupar el lugar que ocupaba Dos Pilas y empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Sea cierto o no, lo que sí tenemos evidencia es que la región del Peteshbatún en este momento, a partir de 761 y hasta principios del siglo VIII, tiene una serie de guerras endémicas destructivas. Pero ¿qué pasa en el río de la Pasión con Ceibal? Algunos investigadores han propuesto que Ceibal participó de manera activa en la derrota y el asedio a la ciudad de Dos Pilas. No sabemos, no
no sabemos, no hay evidencia jeroglífica, por supuesto. En todo este periodo de guerra endémica de la región del río del Petesh Batún, las estelas que nosotros tenemos en Aguateca pues solo hablan de dioses y de ritos. La guerra para ellos no existe, aunque esté ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces no tenemos forma de saber si Ceibal estuvo o no involucrado. Lo que sí sabemos es que Ceibal, de manera muy inteligente, se mantuvo alejado de manera por lo menos política de lo que estaba ocurriendo en la región del Petesh Batún. Este es el panel 7 de Ceibal, que está en la misma estructura A10, que representa al gobernante Cahuil Chanquinich de Dos Pilas. Si ustedes se fijan, tiene una postura similar, están los dos como en el juego de pelota, aunque el panel 5 no es tan claro. Al parecer es una copia, me parece a mí, de este personaje llamado Bot Ahau, de un gran gobernante anterior que era Cahuil Chanquinich. Era el ejemplo a seguir, digamos, de la representación de un gran gobernante. Entonces él se representó de manera similar en el mismo edificio que él y en la misma posición que él y haciendo el mismo rito que él para, no sé, compararse, equipararse al gobernante de Dos Pilas. Sin embargo, el texto es bastante interesante. Se ubica temporalmente la primera fecha en 771 y nos dice que este es el verbo, uno de los verbos más comunes de entronización entre los mayas del clásico, que es joyaj, que se traduce como fue estrenado o se estrena en el señorío, ¿no? Es una frase de empieza a reinar, empieza a establecerse en el señorío. Aquí está el nombre del personaje, Bot Ahau, y nos dice que es un cujul, este título extraño, no es un cujul Ahau, ya no es un cujul Ahau de Ceibal. Este glifo, que ha sido denominado glifo pájaro con banda, un tiempo se pensó que representaba una variante de cabeza del glifo de Itat, pero ahora se sabe que no, que tiene otras funciones, que es un logograma que se lee diferente y que hace referencia a otro tipo de personajes. El estudio más completo que se ha hecho sobre este glifo y sobre los personajes que lo ostentan es de Guillermo Bernal, y él nos comenta que es un título sacerdotal de gran relevancia dentro de los señoríos clásicos mayas. Bernal, a través de un estudio de las inscripciones de Palenque, de una estructura en específico, de un texto, empieza a hacer un análisis profundo, iconográfico, epigráfico de este título y nos dice que son sacerdotes con los dioses patronos de los dioses remeros, que pudieron estar dedicados a colocar o a untar el cinabrio en el cuerpo de personajes fallecidos, de importantes personajes fallecidos, ¿no? Quizá la llamada Reina Roja de Palenque, que está cubierta de cinabrio. Estos sacerdotes, llamados Najbat, una propuesta de Bernal, eran los que estaban encargados de hacer este tipo de ritos, entre otras cosas. Sobre todo enseñaban también a los herederos al trono a hacerse autosacrificios sangrientos. Tenemos muchos ejemplos en otras ciudades mayas. Son muy importantes dentro del señorío. En Palenque aparecen de manera destacada en el siglo VIII, después de una crisis política muy fuerte que vivió la dinastía palencana, que fue la captura de Canjochitán por el gobernante de Toniná, que tampoco muere y que es regresado a Palenque, igual que el gobernante Yichak Pahlam, y que de alguna manera no muere el gobernante de Palenque, Canjochitán, y su sobrino lo sucede en el trono cuando aún no ha muerto, y el personaje que está representado en el tablero del templo 19, que lo corona, que le ata la diadema en su cabeza, es un personaje que ostenta este título, Najbat, y el texto de Palenque nos dice que es nieto de Kinich Hanapakal, el gobernante más importante que tuvo la dinastía palencana. Entonces no cualquiera puede usar este título, ¿no? Al parecer eran gobernantes, eran parientes muy cercanos a la dinastía gobernante. Es un título que tiene varias funciones de desempeño político también, y aquí lo tenemos en una frase excepcional,
que se entroniza, usa la frase que usan los gobernantes en el señorío y aparte es un Kuhul Nahbat, es un sagrado ungidor sacerdote. Lo interesante también de este texto es que en la estela 1 de Ceibal, que se ha manejado Tatiana Proskuriakov cuando hizo su estudio clásico sobre la iconografía de los monumentos mayas en 1950, decía que esta estela era la estela que mostraba con mayor detalle la decadencia que estaban sufriendo los artistas del periodo clásico, pues no era una reminiscencia del clásico, sino decadencia, ya no sabían hacer las cosas, las formas estaban exageradas, etcétera, lo que dijo Tatiana. Sin embargo, ahora a través de la lectura de los textos jeroglíficos, nosotros podemos decir que el texto es absolutamente coherente con lo que antes se representaba. Está haciendo un rito de atadura de piedra común de las fechas de final de periodo, y este gobernante ostenta el mismo título que el personaje de 771, es un Nahbat. Pero él además se agrega el título de Calomté, que es uno de los títulos de más alto rango dentro de las inscripciones maya clásicas. Entonces, mientras Dos Pilas y la región Peteshbatún se desmorona, Ceibal está entronizando personajes diferentes, ya no está siendo señores divinos, señores sagrados, sino que está poniendo a otro segmento de la sociedad que está liderando la ciudad. Y fue muy importante porque Ceibal no cae cuando caen las ciudades del Peteshbatún, al contrario, Ceibal tiene un aumento de población considerable, el conjunto A tiene una gran actividad constructiva. La mayoría de los monumentos que nosotros conocemos de Ceibal fueron creados después de la caída del Peteshbatún. Nosotros podemos adjudicarlo tanto a cuestiones de población, de economía, etcétera, también a la astucia política que tuvieron los gobernantes de Ceibal o la clase dirigente de Ceibal, de decir, bueno, ahorita quizás el señor sagrado no está tan bien visto, etcétera. Este sistema, como ha propuesto Arthur Demares, este sistema de Kuhulahau ya no está muy bien, entonces está decayendo. Entonces nosotros ya no vamos a hacer Kuhulahau, sino que otro segmento de la sociedad va a dirigir nuestro señorío y le permite todavía tener una continuidad de varias décadas y gran esplendor en la zona del Río de la Pasión, junto con otras ciudades, por supuesto, como Machaquila, etcétera, ¿no? Pues eso es todo, nada más llegamos hasta el clásico tardío. Este gobernante deja de ser mencionado en el 800 después de Cristo, y 30 años después tenemos la representación de Ajbolon Habtal, Huatul Catel, uno de los personajes más destacados de la zona del Río de la Pasión en el Bactún 10, y nos sorprende, viendo esta trayectoria política de Ceibal y de resistencia y de continuidad, que haya sido un gobernante de Ceibal. Si nosotros vemos toda esta historia, vemos que este gran gobernante que fue Ajbolon tenía que ser de Ceibal. Entonces, muchas gracias. Usted mencionó en un momento dado que una población no citaba la guerra, sino solo la religión. Y inmediatamente viene a mi mente la cuestión de que muchas guerras son a causa de las religiones. ¿Qué diría usted de eso del mundo maya? ¿Que la guerra es causada por la religión? ¿Sí? Ajá. Pues tenemos aquí un tema importante. Y es que los dioses mayas son los mismos en todas las ciudades. Al nosotros hablar, por ejemplo, de eventos de destrucción de deidades, que parece ser que ocurrió cuando Calakmul invade la ciudad de Palenque, dice que los 3 dioses patronos de Ceibal fueron tirados, y también entre Tikal y Calakmul. Sin embargo, la religión, en este sentido de que había una marcada, ¿cómo decirlo? O sea, que los dioses impulsaran ese tipo de guerra de manera directa a otro dios, no existe. Se ha planteado, por supuesto, la posibilidad de que muchas de las guerras mayas tenían un fin ritual, obtener
cautivos para el sacrificio, y por supuesto debe haber sido así en muchas ocasiones, pero no siempre. El gran avance en el desciframiento de la escritura maya nos permite leer muchos textos que nos hablan de guerras que simplemente son por cuestiones políticas. No sabemos si por territorialidad, si por tributo, realmente no sabemos, como los mexicas, por ejemplo, en el altiplano, que hacían guerra para obtener tributos, etcétera. No sabemos los mayas por qué razón peleaban algunas veces de manera tan destacada como entre Tikal y Calakmul. Ahí era por poder político, entre Dos Pilas y Tikal, por ejemplo, esta pelea entre hermanos que conduce a la muerte de uno de ellos. No sabemos si era por tributo, si era para ampliar el territorio, no sabemos. Pero la religión no siempre fue un evento detonante, ¿no? No siempre era para tener cautivos para los dioses, ni nada, ¿no? Aún nos falta todavía entender más la guerra maya, ¿no? Me parece. Sí. Quiere decir que antes no estaba tan importante la religión, sino más bien los guerreros, y de último como que sí hubo un énfasis en lo religioso, como decir una jerarquía nueva de sacerdotes, como decir papa, después cardenal, una relación así. ¿Hubo en este tiempo? No. No es que antes la religión no tuviera tanto poder. Tenemos una característica fundamental en los textos jeroglíficos, y es que a partir de cierta fecha empiezan a mencionarse ciertos personajes secundarios al Cujulajau. Antes del periodo clásico, los textos jeroglíficos estaban dedicados exclusivamente a la descripción de las batallas y victorias de un personaje que era el gobernante. Después del siglo VI se empiezan a mencionar otros personajes como guerreros, como escribas, como sacerdotes. Al parecer, pugnando por más privilegios, por más derechos, el gobernante ya no puede tener tanto poder, entonces tiene que abrir su representación, que era solamente para él, a otros personajes. No es que antes no tuvieran importancia, es que quizás, como también ha propuesto Démares y demás, es que se crecieron bastante estos grupos de linaje de las ciudades mayas, porque nosotros los estamos acostumbrados a ver un gran gobernante, la nada y el pueblo. Por supuesto que no. Había toda una pirámide de jerarquías, de poderes, de familias con dinero, con poder, que estaban manipulando de alguna manera al gobernante. Y el gobernante simplemente es en algunos momentos un gran negociador entre todos los conjuntos de la religión, la política, la guerra, ¿no? Yo comento esto de los Najbat, de estos sacerdotes, porque son importantes que solamente estos Najbat, porque tenemos otros sacerdotes mencionados como el Ajkujun o otros más, que no ostentan este poder político. Los Najbat tuvieron la oportunidad de tener el acceso a las riendas del poder político, quizás por ser parientes del grupo dinástico, ¿no? de la familia real, la familia gobernante. Pero no es que antes no hubiera tenido importancia o no, es que hay momentos en los que las crisis políticas son tan fuertes que tiene que haber respuestas. La región del Peteshbatún, la caída de Dos Pilas, nos muestra que el poder concentrado en una sola entidad no lleva a nada. Y la caída de Dos Pilas, tan espectacular y tan rápida, nos muestra que tenía que haber una válvula de escape de todo este poder. No podía estar concentrado de esa manera, ¿no? Entonces había que negociar, y los Najbat entraron en esa negociación, ¿no? Me parece a mí, no sé si sea así, ¿no? Pero en el caso del Ceibal me parece muy obvio, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Me llama la atención el panel 5 y 7, que son rituales de expresión de incienso, que los personajes están ataviados como jugadores de pelota, es muy claro. ¿Alguna idea de por qué están vestidos de esa manera, o se menciona en ese texto algún ritual de aspersión relacionado a algún juego de pelota? En realidad en el panel 5, este es el panel 5, no podemos hacer mucha aseveración. Lo que sí tenemos es un personaje arrodillado, ¿no? Un cautivo. Él sí está vestido con toda la parafernalia del jugador de pelota. Por desgracia no tenemos
en el texto ninguna referencia, ¿no? Pero también los gobernantes mayas, como dicen algunos textos, eran grandes jugadores de pelota. No sabemos si era cierto o no, pero ellos son grandes jugadores de pelota. Pero aquí no es un rito de aspersión de incienso. Y en la siguiente, aquí tenemos algo interesante, ¿no? El personaje, igual, vestido de manera igual con la rodillera, demás elementos, el tocado, etcétera, es una forma de representarse. El texto de este lado dice algo muy interesante, muy bonito, dice que es bot ajau, y dice ubaj, su imagen, tipits, en el juego de pelota. No, pero no nos dice qué más está haciendo, simplemente que está en el juego de pelota, ¿no? Pero el ritual del juego de pelota sabemos que era muy importante y que los gobernantes debieron haber jugado al juego de pelota en estas recreaciones míticas de decapitación de cabeza, ¿no? La decapitación de la cabeza no solamente es la ofrenda de sangre, el sacrificio por excelencia de los mayas del clásico era la decapitación por la cantidad de sangre que salía, porque no existía en la antigüedad un instrumento que permitiera cortar la cabeza de un tajo, como una especie de guillotina, sino que había que degollar, abrir aquí, sacar toda la sangre y después cortar. Con golpes era la forma de obtener más sangre de los sacrificados, porque es lo que importa, la sangre, ¿no? Entonces, y también los gobernantes al jugar a la pelota están haciendo que la luna y el sol, etcétera, jueguen, exista el tiempo y por supuesto las 3 decapitaciones míticas, ¿no? De cortar cabeza, ¿no? No sabemos exactamente a qué tipo de cabezas, ¿no? Sí, llama mucho la atención. La otra vez tuvimos una excelente presentación de las ciudades gemelas de Piedras Negras y Tayasal, y cómo entre las dos incluso había una muralla, y cómo Tayasal pues subyugó toda la vida a Piedras Negras. Piedras Negras y Tayasal. Sí. Y como ahora también a través del río La Pasión, estas 3 ciudades compitieron durante mucho tiempo con sus gobernantes que estaban como emparentados, ¿no? Solo como un comentario, ¿no? Esto era más arriba, pero también hubo una gran pugna entre esas ciudades. Ahora, no nos presentó un estudio arqueológico, sino que es más bien iconográfico, ¿no? Porque no hay entierros o tumbas o se han encontrado algún otro tipo de vestigios en estos lugares. Sí, los conflictos entre las ciudades mayas son cada vez más evidentes, tanto a partir de los restos arqueológicos, del descubrimiento de murallas, etcétera, como también de los textos, ¿no? Existe, por supuesto, una gran rivalidad entre las ciudades, pero muchas veces no sabemos a qué responden, ¿no? Ni por qué motivo, ¿no? Pero muy interesante. ¿El glifo toponímico de Ceibal? El glifo emblema de Ceibal, que también representa la ciudad de Ceibal. Aquí está, no se ve muy bien, pero es Es el glifo de las 3 piedras del lugar. No tiene lectura todavía. Es un logograma que ha eludido el desciframiento. Sí, se propuso varias cosas, pero no, tiene que ser un logograma, y es el de la creación, es el verbo, es las 3 piedras de la creación, ¿no? Pero no sabemos todavía cómo se lee, todavía no tenemos oportunidad, ¿no? Y también es el nombre de la ciudad de Ceibal. Las ciudades mayas por lo general tenían el glifo emblema, que parece ser que no es el nombre de la ciudad, sino de la dinastía, quizá del linaje, y el nombre en la ciudad, por ejemplo, Palenque, el gobernante era el Cujulba Calajao, y la ciudad se llamaba Lacamjá. Nunca era, el Bacal no era la ciudad era Lacamjá. Pero en este caso, en Ceibal tenemos como glifo emblema, y también que ocurrió en el centro, con este glifo en el centro de Ceibal. Es uno de los pocos casos donde el glifo emblema es el mismo que el nombre de la ciudad. También se propuso que estas 3 piedras representan los 3 conjuntos de Ceibal, pero no sabemos, ¿no? No sabemos cómo se lee. Tengo una pregunta. ¿De qué hay de cierto sobre el apoyo bélico que tuvo Ceibal por parte de los putunes? ¿Hay algo por ahí de cierto? En realidad es un tema bastante complejo. Se han hecho estudios desde
desde 1960 que trabajó Harvard y que se propuso esto, sobre todo Gordon Willey y después Thompson. Evidencias ahora materiales arqueológicas, pues solamente el cambio de cerámica, que parece ser que no fue traído de otros lados, pero bélica, no. Sabemos que por la arqueología que el final de Ceibal no fue tan abrupto, pero sí tuvo ciertos momentos violentos, pero no hubo una invasión ni un apoyo armado. Los textos no dicen nada y no hay evidencia arqueológica que yo sepa en los informes de Harvard, ¿no? La lítica no nos da algún indicio de este tipo de apoyo, la lítica y la iconografía de las estelas de Ceibal. Las estelas de Ceibal tardías, lo que nos comentan es que sí hay contactos con grupos que no son del área maya. Estos grupos también es importante el lugar donde estaba ubicado Ceibal, el río de la Pasión. Al dejar de existir ciudades tan importantes que estuvieron controlando tanto el río Sumacinta como la continuación en el río de la Pasión, como son Piedras Negras, Palenque y Yaxchilán, el paso es como más libre. Y la ciudad que estaba ahí todavía en apogeo era Ceibal. Entonces, por supuesto que tuvo contactos muy importantes con otros grupos que seguían comercializando, por supuesto, ¿no? Pero ya estaban esas fronteras abiertas, ya Piedras Negras no existe. Para el 869, cuando tenemos estas primeras evidencias de Ceibal con grupos no mayas, ¿no? No sabemos todavía qué, pero no comentan los textos jeroglíficos, nada de guerras, nada, ¿no? Sí hay, por supuesto hay presencia extranjera, sí la hay. ¿Será que Ceibal era codiciado por tener un control bastante fuerte sobre el río La Pasión? Es decir, como parte del eje comercial que también tenía Cancuén. ¿Hay algo ahí por ahí que me pueda...? Es lo más probable, es lo más probable. Ceibal de alguna forma debe estar limitando o condicionando el tránsito de mercancías o de lo que sea en el río de la Pasión, es muy probable. Sin embargo, yo creo que de manera muy personal, desde mi visión como historiadora, no como epigrafista, yo creo que como las esculturas tardías de Ceibal, como la 13, por ejemplo, o la estela 14, que representan personajes no maya clásicos, a los que no estábamos acostumbrados dentro del corpus clásico, se ha exagerado un poco porque fue también el fin de la civilización maya clásica. Si los mayas del clásico hubieran caído cuando llegan los teotihuacanos a Tikal y hubiéramos visto la estela 31, hubiéramos pensado todos que los teotihuacanos fueron los que destruyeron totalmente la cultura maya y los señoríos, etcétera, si no hubiera continuado. Lo que pasa después es que la cultura maya, en todos sus aspectos, tanto religiosos como calendáricos, de escritura, de iconografía, estuvo siempre permeada por otros pueblos mesoamericanos. Después de la estela 31 y otros textos de Tikal muy tempranos, después los encontramos en Palenque, en Yaxchilán, incorporados a la iconografía maya, como la serpiente de la guerra, el Tlaloc, etcétera. O sea, si Ceibal no hubiera caído y las ciudades mayas no hubieran tenido este colapso del clásico terminal, se hubiera adaptado, ¿no?, a estas nuevas evidencias, ¿no? A mí me parece que se ha exagerado por eso, porque ya después no hay nada y queda como un destello muy importante. Pero los mayas siempre tuvieron otros contactos con otros pueblos mesoamericanos.